Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. No estamos todos, pero sí estamos una mayoría. Aprovecho un poquito, aprovechando que están algunos conectados. Les he dado hasta el día de hoy día para el tema de los planos, ¿no? A los que les falten. Ya hemos hecho el sorteo, pero sí es importante que presenten, ¿no? Por lo menos para ver hasta dónde han llegado. Tendrían que tener ya un buen avance. Hoy día voy a estar en el instituto desde las 4:30 hasta las 5:30. En caso extremo de que no alcanzasen, a los que les falta entregar planos, voy a estar también el día miércoles desde las 4:30 hasta las 6, más o menos. A ver si me dejan consultar un cachorro mi horario. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, voy a estar hasta las 6:30 más o menos. El día miércoles voy a estar desde las 4:30 hasta las 6:30. Tal vez ahí podrían aprovechar, ¿no? Entonces, nuevamente es importante que presenten sus planos porque si no, el orden que hemos establecido en el sorteo para el tema de las defensas, vamos a ir depurando, ¿no? Los que no han presentado planos no van a tener tercer parcial, ¿no? Que es prácticamente el tema de la defensa. Entonces les voy a dar hasta el día miércoles, por favor, ¿ya? Máximo. Hoy día de 4:30 a 5:30 y el día miércoles de 4:30 hasta las 6:30, ¿ya? Necesito, por favor, tomar en consideración. Bueno, ahora sí, retomando lo que es la materia de mantenimiento. Nos falta ver un tema que es esto de transmisiones rígidas, ¿no? Que corresponde a lo que son cajas de engranajes, em, cajas reductoras, en pocas palabras, ¿no? Porque sistemas de transmisión por engranajes hay de distintos tipos y cajas reductoras también, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver estas diapositivas de acá que corresponde a la parte de engranajes. Ya anteriormente habíamos identificado que era una transmisión, ¿no? Entonces, ahora vamos a identificar lo que es un engranaje. ¿Cómo definirían ustedes un engranaje? ¿Qué es para ustedes un engranaje? Un sistema de transmisión. Es un sistema de transmisión, muy bien. ¿Qué más, pero? Es una rueda dentada que puede disponer los dientes de forma recta o de forma helicoidal. Los engranajes vienen de distintas formas también, ¿no? Vienen los que son cilíndricos rectos, que son los que normalmente nosotros usamos. Son los que ustedes han aprendido también a tallar, seguramente en taller, ¿no? Y vienen los otros que son los cilíndricos, pero no son rectos, sino son cónicos, ¿no? Que, bueno, igual parten de un cilíndrico recto, se le da la forma cónica y después de eso se hace el tallado de los dientes. En ambos casos existe la posibilidad de usar dientes rectos y dientes helicoidales, ¿no es cierto? También hay otra categoría, ¿no? Que nos ayuda a convertir lo que es el movimiento rotacional en movimiento traslacional. O sea, transformamos el movimiento rotatorio en un movimiento de desplazamiento lineal, que es el caso del piñón cremallera. Entonces, existen también engranajes que son lineales, son de dientes rectos y son lineales, ¿no? Entonces, hay varias categorías, ¿no? El engranaje en realidad es un elemento dotado de dientes, que puede ser cilíndrico recto, cilíndrico cónico, o que puede tener esta cualidad, ¿no? Que es el tema de transformación de movimiento, ¿sí? Al margen de lo que decía el compañero, que es una transmisión. Cuando decimos que es una transmisión, ya sabemos que el engranaje nos dota de movimiento
de transmisión, perdón, de movimiento. Por lo tanto, transmitimos velocidad, transmitimos potencia, transmitimos torque, transmitimos energía, ¿no? Entonces, de forma un poquito más formal, ¿no? Aquí nos da una pequeña definición de lo que es un engranaje. Nos dice, ¿no? Se denomina engranaje una pieza de forma cilíndrica, engranaje cilíndrico, o cónica, ¿no? Engranaje cónico, dotado de un dentado interno o externo, ¿no? Eso nos hemos olvidado mencionar. Hay engranajes que tienen el tema de los dientes al interior, ¿no? Que generalmente se los usa en estas cajas reductoras que se las conoce como planetarios, ¿ya? Que no tienen deslizamiento y transmiten potencia multiplicando los esfuerzos con la finalidad de generar trabajo, ¿no? Esto otro que dice acá, que indica de que no genera deslizamiento, es importante, porque en el caso de la correa, por ejemplo, la correa hemos visto que sí, en algún momento puede llegar a generar deslizamiento, cuando no está bien tesado, eh, o cuando la potencia es muy elevada para la correa. Entonces comienza a patinar, ¿no es cierto? Eso se refiere al deslizamiento. Como los engranajes tienen contacto directo entre los dientes, impulsa un diente al otro, entonces básicamente no existe deslizamiento, que es lo mismo que pasa con la cadena, ¿no? El piñón, la catalina y la cadena. Tienen contacto directo, por lo tanto no generan deslizamiento, ¿sí? En cuanto a los métodos de fabricación, ¿qué métodos de fabricación conocen ustedes para los engranajes? Tallado por fresadora. Ya usamos la fresadora universal, ¿no es cierto? Muy bien, otro método, Tallado por cepillo, profe. el cepillado. Muy bien, otro método, ¿se podrá hacer por fundición? Sí. También se puede, ¿no? Entonces, hay distintos métodos. Entonces, tenemos el método que es a través del arranque de viruta, que son los que estaba mencionando hace un momento el compañero, donde usamos estas fresas que se las conoce como modulares, ¿no? Y el otro que es sin arranque de viruta, que utiliza lo que es fundición. Ahora, usamos fundición para la elaboración del engranaje, pero en la mayoría de los casos, ustedes saben, ¿no? El proceso de fundición no deja un buen acabado, ¿no? No le da un buen acabado superficial a la pieza que estamos fundiendo. Entonces requiere un post mecanizado. Con la fresa modular, nosotros utilizamos estos discos que estamos viendo en este momento, que se los conoce como módulos, ¿no es cierto? Ahora, yo les pregunto a ustedes, con estos discos, ¿no? No sé si ven, tiene información aquí alrededor impresa. ¿Qué información generalmente nosotros encontramos en los discos, en estos módulos que se utiliza para el tallado de engranajes? El ángulo y el paso. El ángulo, el paso, nos mostrará el número de dientes más, Sí, ¿de qué número a qué número talla ese módulo, esa presa? el módulo, ¿no es cierto? Lo otro que les pregunto, ¿qué norma emplea este módulo para la elaboración del tallado de los engranajes, de los dientes? ¿Qué norma utiliza? ¿O no utiliza ninguna norma? ¿Sabían que tiene alguna norma?
Esos valores, el otro valor que se han olvidado mencionar que tiene también el módulo es lo que nos da el perfil del diente, ¿no? Vienen módulos de 2, de 2.5, de 4, vienen de distintos tamaños. Mientras más aumentamos el valor, ¿qué es lo que sucede? Aumenta el perfil del diente, ¿no? Se aumenta el tamaño del diente. Esos valores están en milímetros. Entonces, nosotros utilizamos lo que es la norma DIN ISO, ¿ya? Hay un valor de ángulo que su compañero estaba mencionando. ¿Cuál es ese valor de ángulo? ¿Recuerdan? El ángulo que tiene el diente, profe. Es el ángulo del diente, ¿están seguros? Si no me equivoco, son 22 grados. 22 grados. ¿Y qué ángulo es ese, pero? Tiene un nombre. En la mayoría de los módulos viene de 20 grados. Algunos vienen de 22, creo, pero la mayoría vienen de 20. Se lo conoce como ángulo de presión. Entonces, tiene distintos tipos de valores de información el disco, ¿no? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Este valor de ángulo de presión es casi constante. Y es importante que sepan qué es la norma DIN ISO porque es lo que se utiliza normalmente en la actualidad, digamos, ¿no? Para el tallado de engranajes. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay otros métodos, ¿no? Como por ejemplo el uso del paso diametral o el diametral pitch. No sé si habían escuchado del paso diametral. No, Ese ya es según la norma ANSI, ya no es norma DIN ISO. Antiguamente se usaba, ¿no? Por eso es que ustedes tal vez ya no lo han llegado a ver, ya no lo han utilizado, porque en la actualidad muy poco ya se usa, ¿no? Tal vez con máquinas que son muy antiguas, ¿no? Se usa el diametral pitch. Pero en la actualidad con las máquinas ya es directamente la norma DIN ISO y utiliza esos módulos que ustedes mismos estaban mencionando hace un momento, ¿no? Entonces tenemos estos dos mecanismos, ¿no? Para el tema de elaboración de los engranajes. Es importante conocer la forma de fabricación del engranaje porque, y además de eso hay que conocer también el cálculo del engranaje, porque ¿qué es lo que sucede cuando tenemos que hacer mantenimiento de un sistema de transmisión por engranajes y resulta de que los dientes ya han sufrido bastante deterioro, puede que algún diente se haya fracturado o peor todavía, ¿no? Por el tema del trabajo de la máquina, hay una reducción de la altura del diente, ¿no? Es como el diente de las personas, por el tema del mucho uso, ¿no? Van reduciendo su volumen, van reduciendo su tamaño. Lo mismo pasa con los dientes del engranaje, ¿no? Es inevitable de que al momento de trabajar en algún momento vaya desprendiendo material, al margen de que tenga un buen sistema de lubricación. Claro que la lubricación hemos visto que ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante, bastante en el tema de mantener los equipos, pero ayuda a que el tiempo sea más prolongado, pero no evita de que haya desgaste por completo, ¿no? Ayuda a reducir el desgaste. Entonces, es importante saber los mecanismos que nosotros tenemos de elaboración de engranajes, porque en algunos casos el mantenimiento se hace en función de eso, ¿no? A ver, yo les pregunto a ustedes, en este caso, vamos a plantearlo así, tenemos nuestro par de engranajes y para este par de engranajes ha habido esa reducción del diámetro externo, ha habido esa reducción de la altura del diente y bueno, tenemos que reemplazar los engranajes. ¿Qué es lo que harían ustedes? Medir el paso. Medir el paso, muy bien.
¿Qué más? Comprar nuevo. Comprar nuevos, dice el amigo Pereira. También No, podríamos soldar alrededor y volver a hacer un mecanizado. cuando los engranajes son muy grandes, o en el caso de tornillos de potencia, por ejemplo, para mantenimientos de forma paliativa, o sea, de forma provisional se hace eso, ¿no? Hay electrodos que son especiales, ¿no? Que sirven para relleno, entonces hacemos un relleno y hacemos un post mecanizado, volvemos a mecanizar, ¿no? Y de esa manera se puede subsanar, ¿no? Pero es paliativo. En el caso de los engranajes, si son engranajes normales, directamente se vuelve a fabricar, ¿no? Se los vuelve a tallar. Entonces, por ahí decía el compañero, ¿no? A ver, hay que rescatar el dato del paso, dice, ¿no? Ya está bien, es un dato importante el paso. ¿Qué más, pero? El módulo. El módulo. ¿Cómo rescato, pero yo el módulo si la altura del diente ya ha variado? ¿Se puede saber el módulo que tenía ese Un- engranaje? sí, pues, por una forma empírica sería poner el engranaje en un papelito y ahí calcarle, o si no, en el invento generar el mismo engranaje y ahí te va a generar el, el paso Ya, y muy del módulo. bien. Estamos hablando de dos métodos bastante interesantes, pero ¿qué datos necesitas para esos métodos? Está bien lo que estás diciendo. Por ahí alguien decía, no voy a tratar de rescatar el dato del paso de los engranajes. Se puede medir el paso. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué datos más tendríamos que rescatar de esos pobres engranajes que han sufrido deterioro? Podríamos rescatar para saber la altura, el diámetro interior, ¿Ya? El ángulo, según eso sacar un diámetro exterior nuevo. Un diámetro exterior nuevo. El diámetro interno ya podríamos rescatar. El diámetro exterior o la altura ya no se puede porque el diente ya se ha desgastado, entonces no sabemos cuál era la altura original. Ah, pero hay una fórmula que es una constante, si no me equivoco, creo que era 0,25, creo que por ahí, por el paso. Y eso te daba la altura. El paso. Seguimos con que el paso es bastante importante. El módulo es un dato importante porque con el módulo calculan todo. Ahora, em, lo que necesitamos saber para empezar es el número de dientes. ¿Cuántos dientes tiene el engranaje? El piñón, la corona, ¿cuántos dientes tiene? Después de eso necesitamos saber también la distancia de centros, ¿no? Si se dan cuenta, por ahí decía el ángulo es un poquito más difícil de determinar, pero cuando uno fabrica, aunque no crean, el ángulo sí es importante, se tiene que medir el ángulo, porque a veces cuando estamos fabricando no coincide. Al final siempre o es más o es menos el ángulo. ¿No? Para eso sirven los programitas. Con eso tratamos más o menos de garantizar al momento de tallar el engranaje de que sea cabalito la distribución de los dientes, ¿no? Entonces, ven que hay datos que nosotros podemos medir, podemos ayudarnos y después tenemos que recalcular, ¿no? Para determinar las características del engranaje. Uno de los datos que se puede calcular es el módulo, ¿no? Podemos determinar el módulo. Entonces el módulo es bien importante y gracias al módulo en realidad es con lo que determinamos casi todo. Hay otro valor que no lo están tomando en cuenta que también es importante. Algo más nos estamos olvidando. ¿Qué es? ¿El material del engranaje será importante? ¿De qué material está hecho? Sí, sí, Es importante.
Ahora, ¿cómo sé de qué material está hecho? Y podríamos, digamos, el engranaje usado, ponerlo al torno y ver gastando con la cuchilla si es acero gris fundido o si tiene cementado. ¿Ya? ¿Ubican lo que es el durómetro? Sí, ¿Ya? ¿Qué es lo que... sí, que Muy bien, ¿qué es lo que hace el durómetro? mide la dureza de los materiales. ¿Ya? Perfecto. Y una vez que yo haga el ensayo con el durómetro en la pieza, ¿para qué me sirve saber su dureza? De acuerdo al material, así como han visto que hay tablas, ¿no es cierto? Tenemos ahí, por ahí el compañero decía, ¿no? Hay hierro fundido y hay distintos tipos de aceros también, el aluminio, aceros hay 1010, 1020, 1040. Hay distintos tipos de metales, ¿no? Entonces, estos metales, si nosotros vamos y vemos sus características mecánicas, hay datos químicos, hay datos mecánicos, metalográficos. Ahí es donde entraba la parte de cementados que decía el amigo Pereira. Eh, Tenemos tablitas donde nos dan la resistencia del material y también hay tablitas donde nos dan el valor de dureza. El durómetro es una herramienta de mantenimiento, aunque no crean. ¿Por qué? Porque gracias al durómetro nosotros podemos determinar de qué material es y utilizar ese mismo material para volver a mecanizar. Entonces sí es importante determinar la dureza. Una vez que tenemos la dureza podemos identificar el material, ¿no? Ahora, el durómetro, para el ensayo de dureza hay varios métodos, ¿no? Está el método de Vickers, Rockwell, ¿no? La mayoría son por penetración, ¿no? O sea, nosotros agarramos el durómetro y tiene perdigones, ¿no? El perdigón agarra, impacta, o sea, prácticamente es como si estuviésemos disparando al metal, impacta contra el metal, le crea una huella y el equipo mide esa huella. Y con esa huella nos ayuda a determinar el valor de la dureza, ¿no? Gracias a esa huella. En eso consiste más o menos el método de Rock o el Vickers, ¿no? Que se los conoce como ensayos destructivos. Es y no es, porque en realidad no estamos destruyendo la pieza por completo, solamente le estamos provocando un impacto, ¿no? Pero sí es importante, es bastante importante, ¿no? Entonces el durómetro, una vez que ya tenemos todos los datos, ya sabemos las medidas de nuestro engranaje, el durómetro nos da el material y con eso podemos ya mecanizar, ¿no? Podemos ver de fabricar el engranaje. Y no solamente es para engranajes, para otro tipo de piezas. ¿Qué pasa si se fatiga un eje y se ha fisurado y ya tiene algún tipo de desgaste severo? Entonces pasa lo mismo. Nosotros normalmente cuando estamos haciendo mantenimiento no sabemos exactamente de qué materiales se han hecho, ¿no? Algunas piezas. Entonces tenemos que recurrir al durómetro para que nos ayude a identificar el material. Después de eso, en el caso de los engranajes viene el tema de tratamiento térmico. El tratamiento térmico no se hace en todo el engranaje, ¿no? Si no, existen equipos que son inductivos o resistivos que ayudan en el temple, o sea, generan temperatura, pero solamente en los dientes del engranaje. Entonces los recalentamos y con eso les añadimos un valor un poco más elevado de dureza, pero solamente en los dientes. Así como algún rato les había comentado que hacen con el piñón, la catalina, los dientes son endurecidos, ¿no? Siguen el proceso en algunos casos de cementado, de lo que decía Pereira hace un momento. Entonces se les hace el proceso de endurecimiento, ¿no? ¿Está bien hasta acá, chicos? No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna consulta.
No, profe, Todo blue. todo blue. Ya, chicos. Entonces, tenemos estos procesos, ¿no? Dentro de las características generales que nosotros tenemos de los engranajes, no tiene deslizamiento, hemos dicho. Por lo tanto, la relación de transmisión es constante. Algo que no pasa con las correas, ¿no? En las correas, como a veces hay deslizamiento, entonces su relación de transmisión no se llega a mantener constante. Transmiten fuerza sin deslizamiento. El funcionamiento es más seguro hasta cierto punto. Poseen una vida larga a comparación de cualquier otra transmisión por las características, ¿no? Como les decía, hasta, perdón, hasta los dientes son endurecidos, ¿no? Utilizan lubricantes, eso ayuda bastante, resisten bien las sobrecargas. El costo de mantenimiento es reducido, pero eso se refiere a que normalmente tomamos en cuenta solamente la lubricación, ¿no? En casos extremos vemos el tema de cambio de engranajes, ¿no? Casos como los que les decía, ¿no? La reducción de la altura o la fractura de algún diente, ¿no? Poseen un buen rendimiento y esta es una desventaja. Dice, el índice de ruido es mayor en comparación de cualquier otra relación de transmisión. Y eso es cierto, se producen más ruido. Otra desventaja de esto, que no lo dice acá, pero igual es una característica, es distancia de centros. No trabajan con distancia de centros muy elevadas, porque si no, el piñón, la corona, o sea, la rueda dentada de menor diámetro, la rueda dentada de mayor diámetro, serían pues enormes, ¿no? Si tuviésemos que tener una distancia de centros elevada. Entonces no trabajan con distancias de centros elevadas. Para eso son las cadenas, los engranajes o las correas, perdón. ¿Sí? Después de eso tenemos las partes, ¿no? Para esto de las partes, ustedes deben reconocer algunas. Escucha, la imagen no se ve muy bien. Tenemos la distancia de centros, que es entre punto y punto. Tenemos los tres diámetros, ¿no? El diámetro externo, el diámetro interno y el diámetro primitivo. El diámetro primitivo es uno de los más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da el punto de contacto entre el piñón y la corona. Ahora, aquí pasa algo interesante. Ese ángulo que ustedes indicaban que nos muestra el módulo, ¿no? El disco para poder hacer el tallado del diente del engranaje. Ese ángulo se lo conoce como ángulo de presión. ¿Qué es el ángulo de presión y por qué se le dice de presión? Es un ángulo que se genera entre puntos de contacto. Lo que pasa es que cuando engranan este par de engranajes, hay un momento, aunque sea pequeñito, pero hay un momento en el cual eh, esto si está girando en sentido horario, ¿no? Hay un momento en el que está empujando este diente de la corona y se está liberando de este otro diente, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, se generan dos puntos de contacto de forma simultánea. Es un pequeño instante, pero se generan dos puntos de contacto. Con respecto a la línea horizontal y esa línea que se va a generar entre esos puntos de contacto, se obtiene lo que se conoce como el ángulo de presión, ¿no? Entonces, ese ángulo que ustedes habían visto en el disco, en el módulo, había sido lo que se conoce como ángulo de presión, que es un valor constante. La norma de ISO generalmente usa el valor de 20, si no estoy mal. Ahora depende de las características del número de dientes y el tamaño del módulo, puede usar también 22. ¿Ya? Entonces, esas son esos son los datos tal vez más importantes que podríamos rescatar. El cálculo, como habíamos visto, es también importante porque en muchos casos, como mencionábamos, prácticamente no se puede
determinar, ¿no? Así a simple vista, incluso con qué módulo se ha tallado el engranaje, ¿no? Entonces, a través de cálculos podemos volver a determinar los valores, las medidas de nuestro engranaje para que podamos hacer el tallado. Después de eso tenemos los tipos de engranajes, ¿no? Tenemos los engranajes que son de dientes rectos, como este de acá, cilíndricos rectos. Tenemos los helicoidales, tenemos helicoidales cruzados, ¿no? O sea, tenemos con ejes paralelos, ejes cruzados. Tenemos los espina de pescado o bihelicoidales. Tenemos los engranajes cónicos de dientes rectos, de dientes helicoidales. Y tenemos el sinfín corona. Y hay uno más que nos está faltando, que no está acá, que es el engranaje piñón cremallera, ¿no? El tipo piñón cremallera. Si nosotros vemos las características de los dientes rectos, son los que producen mayor ruido. Tienen una característica, los ejes son paralelos y es uno de los más convencionales y en cuanto a la fabricación y costo es uno de los más baratos, ¿no? Justamente porque son los más utilizados, ¿no? Después tenemos el helicoidal. El helicoidal tiene los dientes con cierto grado de inclinación. Estos producen menos ruido, trabajan con cargas mayores, velocidades más elevadas, están diseñados para eso, justamente porque producen menos ruido, pero tienen un inconveniente, ¿no? El helicoidal genera mucho sobreesfuerzo sobre los puntos de apoyo, lo que son los rodamientos. ¿Por qué? Porque genera, gracias al ángulo de inclinación que tiene el diente, genera lo que se conoce como fuerza axial o fuerza de empuje, ¿ya? Después de eso tenemos el bihelicoidal o espina de pescado. El bihelicoidal reúne las características del helicoidal, pero las mejora. O sea, es silencioso, trabaja con velocidades elevadas, trabaja con cargas elevadas también, pero elimina lo que es la fuerza de empuje. ¿Por qué? Porque el diente helicoidal está dispuesto de forma simétrica de un lado y del otro lado, lo que quiere decir la fuerza de empuje que genera de este lado se elimina con esta de acá, ¿no? Ahora, el detalle de esto es el costo de fabricación, porque requiere mucha precisión, ¿no? Si hay un desbalance entre los dientes que están de este lado con los dientes que están de este lado, va a existir fuerza de empuje, va a existir fuerza axial, ¿no? Después tenemos el piñón cremallera, ¿no? Que es el que les decía, ¿no? Que transforma el movimiento rotacional en movimiento lineal. Tenemos el sinfín corona, que es uno de los más utilizados dentro de la industria. ¿Por qué? Porque tiene una característica de reducción de velocidad bastante elevada, ¿no? Una recomendación que se tiene, ¿no? Al momento de utilizar cajas reductoras sinfín corona es el tema de utilizar cajas que tengan hasta una relación de transmisión de 40:1, ¿no? O sea, 40 vueltas del tornillo y una vuelta de la corona. Porque si usamos con relaciones mayores, la corona tiende a desproporcionarse, se hace muy grande. Entonces normalmente se recomienda hasta 40:1, ¿no? Y la forma de trabajo es así, ¿no? Prácticamente tenemos, esta ya es una caja reductora, ¿no? Que tiene su sinfín y tiene la corona, ¿no? Tiene sus rodamientos, sus puntos de apoyo. En este caso, los ejes no son salientes, ¿no? Sino tienen agujeros para que el eje de los motores entre, ¿no? Entre, ingrese y de esa manera demos movimiento, ¿no? Al equipo. Tenemos también los de dientes helicoidales, este ya es un motorreductor, ¿no? Al momento de seleccionar una caja reductora, se toma en cuenta la relación de transmisión, se toma el torque y en algunos casos se toma en cuenta también la posición de trabajo. Lo que sucede es que hay cajas reductoras
que convencionalmente funcionan así como estamos viendo acá o como estamos viendo acá en posición horizontal. Pero hay también algunos casos en los cuales trabajan en posición vertical. Entonces, esas ya son cajas reductoras especiales, no se le puede poner cualquier caja reductora, ¿no? Después tenemos lo que son los planetarios, ¿no? Esto es un planetario. Se le dice planetario porque se considera el Sol lo que está en el centro y el resto es el sistema planetario, ¿no? Que están girando alrededor del Sol, ¿no? Les decía, en este tipo de casos utilizamos dentado interno, ¿no? Como lo que estamos viendo en este momento. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Ya. Hay algunas consideraciones más, ¿no? Para el lugar de instalación hay que tomar en cuenta que los motores están diseñados para utilizar en ambientes con temperaturas no superiores a los 40 grados y alturas no superiores a los 1000 metros. No sé si en algún momento les había comentado esto, pero eso es porque los motores están diseñados para el trabajo a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Em, y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos por encima, estamos sobre los 2500. Entonces, cuando nosotros estamos en lugares donde nos encontramos a una altura mayor, lo que sucede es que las corrientes de aire son menores, ¿no? Es por eso que en algunos casos muchas personas cuando van a La Paz les da soroche, ¿no? Que es por la falta de oxigenación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que producen los motores, por ejemplo, de los motorreductores? Esta falta de aire produce menor recirculación de este elemento que se utiliza para refrigerar. El aire se utiliza para refrigerar los motores. Entonces tienden a sobrecalentar. Eso quiere decir que si hay un motor que yo estoy trabajando o haciéndolo trabajar con 5 HP casi con su capacidad nominal, de seguro lo estoy sobreexigiendo, le estoy sobreexigiendo y está trabajando con un valor mucho mayor. Entonces ahí es donde entra un factor que se lo conoce como de derrateo, que se considera para el cálculo y selección del motor, ¿no? Que es dependiendo del lugar donde se va a instalar. Eh, Después dice, la instalación en cualquier ambiente por encima de estas condiciones hará que el motor deba ser operado con una carga menor a la nominal, por lo que les decía, ¿no? Si no va a sobrecalentar. Eso sucede porque las propiedades refrigerantes disminuyen y eso es debido a la carencia del aire. La vida útil del motor está principalmente en el devanado, en el bobinado que tiene, ¿no? Entonces, si la refrigeración es insuficiente, el devanado se debilita y sufre daños severos. El devanado tiene un barniz, ¿no? Tiene un barniz que ayuda a que haya separación entre un alambre y el otro. Entonces, cuando la temperatura se eleva, este barniz comienza a derretirse y puede provocar un corto, contacto entre dos conductores, y de esa manera podemos quemar el motor, ¿sí? Entonces, son algunos aspectos que se toma en cuenta, ¿no? Por otra parte, también se toma en cuenta el lugar de instalación, me refiero a si es un lugar donde hay mucha tierra, si es un lugar donde puede que haya proyecciones de lluvia, ¿no? Ahí es donde entra el grado IP de protección que generalmente tienen los motores, ¿no? Entonces el grado IP también se toma en cuenta, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Todo bien. Entonces, tenemos aquí un sistema de transmisión por engranajes. Tenemos acá, un segundito. Ahí está. Tenemos un sistema acá de transmisión por engranajes. Esto de acá es lo que se conoce como el cárter, ¿no? Que es la piscina de aceite, donde tenemos el lubricante. En muchos casos, si ustedes se han fijado,
Las cajas reductoras, cuando uno le pone el lubricante, eh, tienen como un ojo de búho, ojo de buey creo que se le dice, que es para ver el nivel, o sea, hasta dónde tenemos que llenar el aceite, ¿no? Si es que no tuviésemos ese visor, ¿no? Que nos ayuda a determinar hasta qué punto tenemos que llenar el aceite, hay una condición que dice lo siguiente. El lubricante debe llenarse hasta colmar, hasta rebasar por lo menos los 3 dientes o 3 dientes del engranaje más grande. ¿Ya? 3 dientes. Y ustedes dirán, pero ahorita en la imagen, la piscina de aceite, el cárter, tiene el lubricante hasta mucho más de 3 dientes, ¿no? Aquí yo tengo mi engranaje, todo esto es dentado, entonces los 3 dientes están por aquí nomás, pero esto está yendo muchos más dientes arriba, ¿no? Hay situaciones particulares. Si yo tomase en cuenta de que este engranaje no existe y que solo estoy trabajando con este par, sí se cumple la condición. Miren, el lubricante está llegando hasta los 3 dientes aproximadamente del engranaje más grande, entre estos dos, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Lo que pasa es que esos 3 dientes del engranaje van a hacer de que se transporte el lubricante y salpique por todas partes. Por eso se le dice este sistema de lubricación, que es el que generalmente utilizan las cajas reductoras, se lo dice por salpique. Salpica por todas partes, transporta el lubricante y hace que llegue al engranaje de menor diámetro, ¿no? Entonces, en este caso, este sistema como tiene tres, si se fijan, este que es más grande, si yo le pongo solamente para que tenga contacto el lubricante con los 3 dientes, ¿qué es lo que va a pasar? Esto al momento de girar, ¿no? Va a hacer salpique, va a salpicar por todo lado, va a salpicar al siguiente engranaje, pero no va a salpicar al último, ¿no? ¿Por qué? Porque este ya estaría en el aire, este no va a transportar nada, ¿no? Este va a lubricar a este, pero este no va a poder lubricar a este. Es por eso que en este caso en particular, esa condición que les decía, se está cumpliendo desde este engranaje. Así este transporta, este también transporta y los 3 engranajes van a terminar lubricados, ¿no? Van a terminar con una buena lubricación. No es bueno llenar más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos sobrecargando al sistema de transmisión. ¿Está bien? Entonces, por eso es que tiene también una medida. No se hace así nomás. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se conoce como por salpique. ¿Ya? Tenemos el otro que es por recirculación. Esto utiliza un sistema de bombeo, ¿no? Como lo que se utiliza en hidráulica. Se tiene una bomba, se tiene un filtro y el sistema de bombeo y el filtro hacen que el lubricante siempre entre limpio, ¿no? Entra y recircula por todo el sistema de transmisión. Hay otros que utilizan como aspersores, ¿no? Se tiene como una tobera y comienza a chisguetear, por así decirlo, el lubricante cuando el engranaje está trabajando. Generalmente estos sistemas ya se utiliza para cajas reductoras bastante robustas, ¿no? Entonces requieren lubricación forzada. Eso es lo que se conoce como lubricación forzada, ¿ya? Algunas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta del lubricante para que use nuestra caja reductora es, tenemos que usar aceites inhibidos que tienen características antirrumbre, antioxidante, antiespumantes, antidesgaste. Esto del antiespumante es importante porque prácticamente al girar los engranajes son como una licuadora, ¿no? Entonces tienden a generar espuma y la espuma no es buena porque genera burbujas y las burbujas
posteriormente pueden generar cavitación, pequeñas perforaciones en el sistema de transmisión o en los flancos del diente, por ejemplo. Aceites compuestos, generalmente para tornillos sin fin corona, aceites de extrema presión y aceites sintéticos en algunos casos, ¿no? Cuando trabajamos con temperaturas muy elevadas, muy elevadas. La característica, si ustedes recuerdan, del aceite sintético es que no disminuye tan rápido o de forma tan brusca sus características de viscosidad con respecto a la temperatura. ¿Ya? Hasta acá, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta ya para terminar. ¿Todo bien? Profe, si tuviéramos un sistema de transmisión que esté sin cárter, nada y esté así al aire, ¿qué tipo de lubricación o qué mantenimiento se le tendría que dar? Grasa, por lo menos. Por si no tiene cárter, el cárter es la piscina de aceite, lo que ayuda a transportar el engranaje, ¿no? Se le tendría que poner grasa, por lo menos. Habría que seleccionar una grasita, pero no es cualquier grasa. Porque para las cajas reductoras vienen aceites especiales. Los de YPF traen sus aceites especiales para cajas reductoras. Entonces le tendría que poner grasa, por ejemplo. ¿No? Porque la grasa no necesita cárter, ¿no? Va a ayudar y se va a mantener adherido entre las piezas. Les había comentado alguna vez, hay algunas cajas reductoras que utilizan grasa, pero son cajas reductoras grandes, ¿no? Grandes, que utilizan la grasa, pero en su estado sólido. O sea, hay grasa que es bastante fluida, o sea, con una consistencia bastante baja, casi como el aceite. Hay otras que son un poco más consistentes, que son las que generalmente usamos para estas cajas pequeñitas, estos engranajes pequeños para rodamientos. Y luego están estas que son duras, que son como bloques, que se agarra, se bota ahí a la caja reductora. La caja reductora comienza a triturar y eso que está triturando crea como una especie de capa de recubrimiento en el engranaje. Entonces, de alguna manera está lubricado. Entonces, se puede utilizar también grasa. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta más? Ya, muchachones, no se olviden, por favor, los que todavía deben lo de los planitos, tienen hoy día, les había comentado, ¿no? De 4:30 a 5:30, y el día miércoles, mañana más, de 4:30 hasta las 6:30, ¿ya? Por favorecito, por lo menos para que se vea el avance, algo tendrían que haber avanzado, porque si no, como les decía, ya no va a haber tercer parcial, ¿ya? Necesito, chicos, por favor, tomar en cuenta. Quedamos entonces hasta acá. Que tengan una linda mañana, se abrigan harto porque parece que es sur, está medio nubladito. Y bueno, estaríamos viéndonos hasta la siguiente semana y bueno, con los que tienen que presentar sus planos, nos vemos tal vez hoy día o mañana, ¿ya? Que tengan un lindo día, chicos, y nos vemos. Que les vaya bien. Miguel, Mande. de la estructura de los planos, quería saber si las partes de sus... Hay que hacerlo, o sea, por partes, o sea, su altura, todo eso, aparte hay que ser. Claro, como el ejemplito que les he mandado, en la plataforma tienen un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablas de estructuras, el plano de la estructura se pone con con la vista de vistas generales, o sea, vas a poner su vista frontal, lateral,
superior, ahí le vas a poner las medidas para que puedas soldar, su flecha de soldadura, después de eso tiene su explosionado y después de eso tiene los planos individuales de cada uno de los perfiles que están ahí en tu estructura. Así se hace. Ya está bien. Así. Posi, posi. Profe, otra pregunta más. Eh, para seleccionar un módulo adecuado para que no se rompa el diente, eso lleva a cabo una fórmula y no nos han enseñado. ¿Sabe usted para que nos guíe un poquito? Para que no se rompa el diente. Sí. Mm, Se hace cálculo de resistencia del material, hasta donde yo sé. No ubico una fórmula exacta para seleccionar el módulo, pero sí de cálculo de resistencia en base al material del engranaje. Ah, según eso, entonces se hace el cálculo y ya está. Claro, ahora ahí hay un método que es el método de Merritt, por ejemplo. Eso pueden Ah, averiguar. El método de Merritt dice cálculo complejo, pero en realidad no es tan complejo, porque lo que haces es como en resistencia de materiales. Haces una comparación de la resistencia de las cargas y comparas con la resistencia del material que has seleccionado. Entonces, la resistencia del material que has seleccionado siempre tiene que ser mucho mayor, ¿no? A la resistencia de las cargas. Entonces pueden buscar Merritt. ya, profe, gracias. Listo, listo, listo. El otro método es el ACMA, pero ese sí es más complejo porque utiliza factores y van a tener que usar tablas, utiliza más valores. Ya chicos, entonces si no hay más preguntas, quedamos hasta acá. Y cualquier cosita me escriben, nomás voy a estar pendiente. Que tengan una linda mañana chicos, nos vemos. La profe. Chau, chau, Chao, profe. chau, chau.